saludos marinos, saludos a todo el equipo y no quiero alargar mucho la introducción porque tenemos por acá al senador Iván Lorenzo que nos regaló unos minutos de su tiempo. Bienvenido a esta cobertura. Senador de Elías Piña por el PLD y vocero del mismo. ¿Cómo se siente? Buenos días, hoy estoy con varios amigos, una sorpresa tener a un hermano aquí que no sabía que estaba Leonardo Suero, mi gran hermano, pero feliz de estar con ustedes un minuto antes de entrar a la sesión. Senador, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes, el Partido de la Liberación Dominicana, con relación al discurso que va a presentar hoy el presidente Luis Abinader? Mira, 179 anuncios más, como nos tiene acostumbrado el presidente Abinader. Lamentar sobremanera un gobierno, él va a presentar los números rojos de un gobierno que ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto que ellos mismos elaboran. Un gobierno que ha aumentado la canasta familiar a razón de 2.960 pesos por año, como nunca ningún gobierno lo había hecho. El que más se le acerca es el gobierno de Hipólito Mejía. Y un gobierno que tiene 56 semanas con los combustibles con el precio más alto de toda la historia, aún cuando el petróleo hoy se está comprando a $76 el barril. Se está vendiendo el combustible como cuando estaba a $113 el barril. Entonces, esa es una de las cosas que el presidente debe hablar. Me imagino que él le dirá la verdad al país. Senador, y la formulita, nada. No, Iván, tú eres senador de una provincia muy pobre como es Elías Piña, pero el presidente de la República y sus voceros de prensa le han dicho al país en innumerables ocasiones que han sembrado de obra, de infraestructura, todas las provincias y municipios del país. Como tú eres testigo de sesión, porque yo sé que va todos los fines de semana a tu provincia, ¿cuáles obras importantes ha hecho el gobierno del presidente Abinader en tu natal Elías Piña? Lo mismo que hace Marcos Díaz. ¿Lo mismo? ¿Qué hace Marcos Díaz? ¿Cómo? Nada. senador, ¿y qué podemos esperar de esta nueva legislatura que inicia hoy? ¿Qué proyectos usted entiende como representante del PLD que pudiéramos tener aprobados a final de esta legislatura que inicia hoy? Quiera Dios que podamos concluir ya con la aprobación del Código Penal. Por favor. Y obviamente la ley de hidrocarburos que hoy le vamos a celebrar un año que muy anunciada por el presidente Abinader y presentada por el consultor jurídico. Ojalá y que la bancada mayoritaria, que es la del PRM o mayoría mecánica, se dignen en que los aprobemos, esas dos piezas. ¿Tiene usted conocimiento de la reforma al Código de Trabajo que están tratando de introducir? Anunciaron hace unos días que se va a reformar el Código de Trabajo. Tiene ya 31 años esa ley que tenemos aquí en República Dominicana, pero usted como senador ha tenido ya conocimiento, ha visto el proyecto. ¿Qué podemos esperar de eso? Nosotros no hemos sido apoderados de esa pieza, yo no la conozco, pero no se lleve de los anuncios, que este gobierno no se lo lleva a nadie en anuncios. Iván, la política de endeudamiento del país, ¿cómo tú la valoras? ¿Han servido para relanzar la economía o qué? Yo quiero que el país sepa que este es el único gobierno en 179 años que ha invertido menos de la mitad de lo que ha tomado prestado. Todos los gobiernos se endeudan para impulsar obras importantes y la inversión en capital es mayor a la deuda que contraen los gobiernos. Sin embargo, este gobierno no ha ejecutado en obra de capital ni el 50% de lo que se ha endeudado. Parecería que solo ha utilizado el dinero que toma prestado para prostituir el transfugismo o aquellas personas. No muy fuerte, Iván, esa declaración tuya, prostituir. Es decir, ¿quiénes son prostitutas en el país? La prostitución se da cuando tú compras una voluntad con dinero. ¿Se trata de blanca? Bueno, pongámoslo como mejor te parezca, si es trata de blanca o prostitución. O trata Senador, senador, para finalizar, hoy el PLD va a emitir una rueda de prensa, su posición a las 4 de la tarde en la casa del PLD. Sí, ahí estará el compañero Abel Martínez, que será el próximo presidente de la República, donde le informará al país sobre los desaciertos y sobre los anuncios que ha hecho durante 2 años y medio este gobierno a lo que no le ha dado cumplimiento, como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Elías Piña, que ya nosotros le vamos a celebrar
un año de anuncio sin que se haya iniciado. Iván, el expresidente Danilo Medina está en el exterior, supuestamente tratándose su salud. Tú que eres una persona cercana, ¿cómo está Danilo Medina tenía más de 2 años que no salía del país, entonces chequeo rutinario, lo hacemos todos y cada uno de los dominicanos. Muy bien. Se ha abierto un mundo de especulación, pero Danilo Medina está en salud normal. Qué bueno. Senador, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Lo esperamos nuevamente desde allá, desde Multimedia Su Mundo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, y es momento de presentar nuestro próximo invitado que está aquí con nosotros, y él es el senador José del Castillo Sabiñón. Él es senador de Barahona. Bienvenido. ¿Cómo se siente, senador? Bueno, muy bien. Un placer de estar aquí compartiendo con ustedes en este proyecto interesante que de verdad le auguro muchos éxitos. Amén, gracias. Senador, en Barahona, antes de entrar en cualquier otro tipo de tema, hay una situación creada por unos incendios ambientales que han causado grandes problemas. ¿Cómo está eso a nivel de la población? Bueno, Barahona está que arde. Es decir, realmente esta situación no ha podido ser controlada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien debe atender, ¿no?, el tema de los incendios forestales. Estamos en época de sequía. Hay una sequía bastante fuerte en la región. Ustedes saben, es una región que tradicionalmente llueve muy poco, muy seca, y entonces está el caldo de cultivo para que se produzcan este tipo de incendios. No digo que en ocasiones, evidentemente, senador, usted sabe que las manos, digamos que criminales de algunos o desaprensivos que quieren, con la famosa agricultura de tumba y quema, algunos hornos de carbón, pero no creo que sea el tema del carbón porque es muy cerca de la ciudad. Entonces es muy preocupante porque recién llegado el ministro Seara Hatton, pues eliminó las brigadas que estaban dispuestas en la provincia. De hecho, hoy en día el director de Medio Ambiente tiene que ir a Pedernales a buscar la mano de obra para que ataque estos incendios, y la situación, lo que hay una humareda y digamos que las montañas están en estos momentos prácticamente, o sea, a merced del incendio. Senador, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas con relación al discurso del presidente Luis Abinader, sobre todo para Barahona? ¿Qué realmente se ha hecho? ¿Qué no? ¿Qué la gente espera? ¿Cuáles fueron esas promesas que durante estos 2 años el presidente ha manifestado y que no se han llevado a cabo? Bueno, en Barahona se ha hecho muy poco. De hecho, lo que el presidente ha ido a prometer a Barahona, por ejemplo, la construcción de un puerto turístico en el área del Malecón, no ha tenido ningún seguimiento, o sea, no se le ha dado continuidad ni se ha iniciado esa obra. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, no solo de los barahoneros, lo que quiere la población es que el presidente se refiera a los problemas que la están afectando. Y todas las encuestas plantean que los 2 problemas que más afectan al ciudadano es el tema de la inflación, es decir, la carestía, sobre todo los alimentos de primera necesidad, tomando en consideración que la inflación es más alta en el quintil más pobre, es decir, en el que agrupa a la gente de menores condiciones económicas, es decir, estamos hablando de una inflación de más de un 8% para enero en ese quintil, es decir, en los productos de primera necesidad. Y el otro tema, el de la delincuencia y la inseguridad, que afecta a todos los dominicanos. Es decir, ninguno estamos indemnes a la situación de un atraco, de una agresión, y de alguna forma u otra ambos temas están unidos porque la situación que está impactando a la población más vulnerable lleva a algunos desaprensivos a inclinarse por la delincuencia. Entonces yo creo que esos son los 2 aspectos de la gente. El presidente podrá anunciar muchos números, como ha dicho, pero lo que quiere es la gente soluciones, es decir, temas que le den respuesta a su cotidianidad. Senador, usted fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno anterior del presidente Medina, y hace un año precisamente se introdujo una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, pero tampoco ha habido una intención de transparentar la dichosa fórmula de cómo se calculan los precios de los combustibles. No pasó en el gobierno anterior, no ha pasado en este. Fue una de las promesas de campaña y no ha sucedido. ¿Por qué es el secreto? ¿Va a haber una reforma a la ley de hidrocarburos finalmente? Bueno, es que el gobierno tiene mayoría, es decir,
el gobierno introduce el proyecto de ley y luego como que le deja al Congreso la responsabilidad de que si no ha habido modificación a la ley 112 es porque el Congreso es el culpable, y no es así. Aquí llegan leyes un lunes y se aprueban el viernes cuando hay voluntad política, cuando el presidente llama y da una instrucción y dice que quiere esa ley. Este no ha sido el caso. ¿Pero por qué no ha sido el caso? Bueno, porque es que el aspecto, digamos, más importante que generaría un alivio en el tema de los precios de los combustibles son los impuestos, y eso lo sabemos todos. Es decir, el Estado hoy recibe, creo que para el presupuesto de este año, están colocados casi 80.000 millones de pesos de recaudación por el impuesto a los combustibles. Entonces implicaría una rebaja sustancial, digamos, en los precios. Bueno, puede que el mercado mundial se caiga, pero todo luce indicar que no es el caso. Al contrario, los organismos internacionales han planteado que va a haber una hiperinflación durante el año 2023. Y entre ellos, evidentemente, la materia prima, hidrocarburos, y el conflicto de Ucrania y Rusia no ayuda. Es decir, hay un entorno que no se visualiza una caída sustancial de los precios. Entonces, el otro tema para poder producir una rebaja es un sacrificio en el tema de los impuestos. Y me dirá el gobierno, bueno, ok, prescindimos de esos impuestos, pero ¿dónde sacamos los ingresos que vamos a dejar de recibir por ellos? Entonces, un tema yo diría que bastante delicado, que el gobierno evidentemente ha abordado, como aborda muchos de los temas, con populismo. Inicialmente se vino aquí a una rendición de cuentas como esta y se presentó con bombos y platillos el proyecto de ley como que esa era la panacea para la solución del tema que afecta a la gente, que es que los precios están caros de los precios de los hidrocarburos, y después no ha sucedido nada. Senador, tendremos en el día de hoy probablemente a Pedro Botello, diputado al Congreso, donde viene con amigos y relacionados a protestar porque no se le ha entregado el 30% a los trabajadores que administran las administradoras de fondos de pensiones. ¿Está usted de acuerdo que se modifique esa ley para que se le entregue el dinero? La ley hay que revisarla, pero sobre todo para garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Hoy en día el esquema que está planteado en la ley 8701 lo que garantizaría es una pensión luego de las 360 cotizaciones, es decir, 30 años cotizando continuamente, es decir, trabajando. De 65 años de edad. Y más de 65 años de edad. Pero aquí hay una intermitencia laboral, ese es uno de los aspectos. Y lo que se plantea es alrededor de menos de un 30% de tasa de reposición, es decir, del salario que usted recibe, estaría pensionándose con alrededor de un 30%, cuando la media internacionalmente, lo que se estima más o menos, digamos, aceptable, alrededor de un 60%. Entonces, eso es lo que hay que atacar de la ley. Una reforma, pero además integral, que también incluya los aspectos de salud y de riesgo laboral, porque evidentemente esta ley ya está desfasada y no ha cumplido su cometido. Aunque todavía no ha habido el primer pensionado, lo que se espera es que cuando empiecen a pensionarse, la situación de estas personas que ya llegan a una edad de retiro sea muy precaria. Bueno, senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí, ha sido un honor. Siempre a la orden. Y luego lo esperamos por las instalaciones de Multimedia Superior. ¿Cómo no? Gracias por haber estado con nosotros. Pues teníamos con nosotros pues al senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, Lorena, tratando algunos puntos. Y ese tema que menciona Suárez es sumamente importante, porque la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana, de hecho, hace unos días se emitió una resolución que aumenta la cápita de las personas cuando tienen un afiliado adicional. Sí. O sea, si tú quieres agregar a tu papá, a tu mamá, tienes que pagar algo más. Pero solamente indexamos cuando es en favor del sistema. Todavía no hay una indexación a favor del afiliado. O sea, estamos hablando de que todavía el sistema de seguridad social le paga 500 pesos médicos por una consulta. O sea, tú de tu bolsillo tú pagas 1.000 y 2.000 pesos por una consulta con un médico y el sistema le da 500. O sea, yo que trabajo, yo que aporto al sistema, que el sistema es mucho más grande y tiene más posibilidades de cubrirme a mí, y que es el fin de la seguridad social, no lo hace. O sea, hay un tema de distorsión de esta ley y de que no se ha actualizado en muchísimas cosas, porque el Consejo de la Seguridad Social maneja mucha burocracia, es mucho de reuniones para enviar una comisión o ver un caso específico, y lo que se trata ahí es muy burocrático, y además no hay una posibilidad de cambiar temas en la ley, porque es una ley, tiene que venir al Congreso para que se modifiquen ciertas cosas. O sea que esa ley de seguridad social realmente
necesita una reforma integral que, como decía el senador, no se trata solamente de mejorar las pensiones o de mejorar el sistema de salud, sino que también se necesitan otros cambios para que sea mucho más fluido. Usted no puede esperar que una decisión en el seno del Consejo de la Seguridad Social tarde hasta un año para poder decidirse, porque tiene que ponerse de acuerdo el sector empleador, el sector trabajador, el gobierno, los médicos, la enfermera y todo el mundo, porque ahí todo el mundo opina, todo el mundo tiene derecho a voto, a veto, y entonces hay muchas trabas para que este sistema de seguridad social de la República Dominicana pues avance y que sea digno en realidad para los dominicanos. Así es. Bueno, en este momento pues tenemos a nuestro próximo invitado, pues más bien es uno de los rostros más jóvenes del Congreso Nacional y del PRM, el diputado Aníbal Díaz. Bienvenido, un placer tenerlo aquí. Gracias a ustedes, bienvenidos también están ustedes a la sede del Congreso. Gracias, Aníbal. Así gracias. es. Qué bueno verlos. Sí. Gracias. Diputado, Gracias, Aníbal. Antes de iniciar, ¿cómo sigue de salud? a Dios las gracias, muy bien. Pasamos un momento difícil, pero la misericordia de Dios y las oraciones del pueblo, de la gente, Claro que sí. pues, llegaron y estamos muy bien. Ya al combate, con prudencia. Pero Sí. Gracias, Aníbal, Aníbal. la oposición política al presidente Luis Abinader le reconoce muy pocos logros. Inclusive han anunciado ya la persona que hemos entrevistado que será un discurso que va a repetir más de lo mismo. Tú como legislador oficialista, naturalmente tienes una perspectiva distinta, si nos la puedes enfocar, por favor. no solo como legislador, como comunicador de más de 20 años de experiencia, a mi edad, mi primer programa fue en Onda Musical con 17 años. Yo lo que he visto estos 2 años de la posición política es risible. Primero porque usted está acostumbrado a ver de que pocos minutos después que un presidente presenta memoria de 1 hora y media por promedio y habla de tantos temas importantes, a veces se apresuran y te responden de inmediato. Y bueno, pero por lo menos lo escucharon, quizás son muy inteligentes, pero estos son brujos ahora, no presidente de los lados. Entonces la verdad es que es un ejercicio irresponsable, es un ejercicio flaxo, evidencia que no hay una oposición política coherenciada, verificando con criterio profesional. Óyeme, nosotros cuando nos tocó ser oposición nos sentábamos 3 días antes y nos daban un capítulo a cada uno, nos sentábamos a ver el discurso y el presidente Abinader convocaba a un equipo que lo presidía Lisandro Macarrulla y un grupo de técnicos y nos sentábamos a ver lo que iba a decir el gobierno y cada uno tomaba un eje temático. Esto es algo visible. Yo hoy me he quedado estupefacto viendo una serie de gente. Yo dije, va, acá llega tarde, el presidente habló. El presidente no ha hablado. Entonces, ¿cómo es posible que usted le diga al país que el discurso va a ser tal cosa? Espere que el presidente hable. La realidad es que la oposición luce desesperada, sin un nicho claro hacia dónde van. Evidentemente, estos son años preelectorales. En el caso de los amigos del PLD, ya tienen candidatos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, nacieron con candidatos. Entonces, la verdad es que es un tema de ellos, es difícil para ellos. Hay poca cosa que exhibirles. Nosotros hoy no sabemos si el presidente va a aceptar o no va a aceptar. Yo quiero que lo acepte, el país lo quiere también, y supongo que lo hará. Pero aún quedan cosas que definir, ahí no hay nada que definir. Un partido que nace con candidato y el otro ya lo tiene. Entonces, muy desesperado. A tu juicio, ¿cuál tú creerías que sería, digamos, la mejor propuesta que el país necesita en este momento de cara a que la gente está esperando que el presidente Luis Abinader es el candidato natural para su reelección y que sabemos que a lo interno del partido hay algunas gente de las bases que están descontentas? Entonces, en ese sentido, ¿qué tú piensas que podría ayudar? La realidad es que hay una parte importante de la militancia del partido que no ha tenido espacio de llevar sus talentos al gobierno. Y yo le digo, aquí había 2 cosas que hacer: gobernar, recuperar el país en medio de una crisis de todo tipo. Cuando yo lo veo a ustedes hoy aquí, le veo la cara a todos en el Congreso. Recuerdo cómo estábamos aquí hace 1 año y hace 2 años, que ninguno pudimos vernos. Hubo gente que aquí uno lo conoció, senadores y diputados, que uno lo conoció hace 4 meses, porque uno no le veía la cara. Y entonces se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde estamos. El presidente de la República ha hecho un gran gobierno. Los PRMistas son quizás la parte que menos ha tenido el favor con el tema de sentirse satisfecho en cuanto a empleo. Pero el país está por encima de nosotros como un tema particular. En sentido general, hemos hecho un gran gobierno, hemos recuperado el turismo, ahora lo estamos llevando hacia los rincones. Las aduanas son otras, el manejo económico está claro.
una de las principales deficiencias que el nicho histórico al que pertenecíamos nosotros tenía era el tema macroeconómico, y el presidente Abinader lo ha manejado de una manera prístina. Tenemos reservas internacionales por encima del parangón histórico. Tenemos equilibrio fiscal, tenemos un gobierno sosegado, un presidente prudente y además, muy importante para los amigos de la oposición, un presidente que puede hablar de corrupción, un presidente que le habla a la gente y la gente lo respeta y muchos lo admiramos. Evidentemente hay una disidencia natural por la parte política, pero todos los dominicanos nos sentimos orgullosos, sabemos que tenemos un hombre honesto en el gobierno y evidentemente en un segundo gobierno a los hermanos y compañeros del PRM iremos consolidando un segundo gobierno. Son 2 años y 6 meses frente a 16 años consecutivos. Hubo gente que entró al gobierno siendo amigo de un presidente y hoy son senadores de la República. Diputado, nosotros somos un pueblo del tercer mundo, un país subdesarrollado, y eso implica también que a nivel de educación no seamos de los mejores ni en Latinoamérica ni en el mundo. Por tanto, la gente lo que percibe como un buen gobierno es la solución a sus problemas inmediatos. O sea, que yo tenga derecho a una salud digna, que tenga derecho a la alimentación, o sea, que tenga acceso a productos de primera necesidad a un costo al que yo pueda pagar, que mi salario pueda alcanzar precisamente para cubrir mis necesidades. De hecho, hace unos días salió un reporte internacional de que República Dominicana tiene uno de los peores salarios de Latinoamérica. Y la respuesta del gobierno fue que no es el segundo o el tercer peor, sino que es el sexto peor. Y eso no es en términos reales. $200 aquí en República Dominicana no son $200 en México o en Costa Rica. Pero la gente lo que dice es que no siente precisamente esa bonomía, ese desarrollo económico que precisamente fue con lo que el presidente Abinader inició su discurso el año pasado, pero la gente no siente esto. Y aunque haya logros que ustedes pueden exhibir, todavía la gente, y no me refiero a la oposición política, tiene ese sentimiento de que ese desarrollo económico, ese crecimiento, no les ha alcanzado. ¿Tienen ustedes, o parte de lo que puede decir el presidente hoy en su discurso, respuesta a esta situación de la gente? Bueno, lo primero es que había que ver la consulta de la gente que usted entrevistó, que le mandaron. Porque la gente somos todos. Y la realidad es que yo no he visto esa expresión de la gente. Yo lo que veo es un pueblo dominicano que percibe y que muestra admiración por el presidente. Lo que yo veo de la gente es que el presidente va a las provincias del país, que tiene acercamiento directo con la gente y la gente le vocea 4 años más. Lo que yo veo es un pueblo que tiene un presidente al que admira y respeta por honesto, por íntegro, por pulcro. Lo que yo veo también de la gente es que la gente admira al ministro de Turismo David Collado, admira a Yayo San Lobatón. Lo que yo veo de la gente es otra cosa. Ahora, bueno, que tenemos una brecha importante en cuanto al tema, por ejemplo, de la inflación, pero claro que sí. Ahora, ¿cuál ha sido el éxito de nosotros en este país? Que mientras en Madrid no hay aceite de oliva en la góndola, que mientras en Madrid y en Barcelona no hay azúcares para el pan madrileño, aquí nunca ha habido deficiencia. Habían 2 grandes problemas con la crisis, y era uno, en los precios, y otro, el abastecimiento. La República Dominicana ha tenido un 100% de abastecimiento en todos los rubros de la cadena de producción y de los productos terminados. Obviamente, tenemos un impacto en la inflación y lo hemos mitigado como hemos podido. En el primer año de gobierno, 120.000 millones de pesos en subsidios ordinarios y extraordinarios que venían del gobierno de Danilo Medina, que lo hizo bien como asumió esos subsidios extraordinarios. En el segundo año hicimos lo propio y ahora el presidente de la República ha llevado a través de los planes tradicionales u ordinarios también más de 40.000 dominicanos más que no estaban. Entonces yo creo que hay que ver qué parte de la gente, evidentemente tenemos que ser mucho más proactivos en la comunicación efectiva de lo que se está haciendo, y eso es una parte. Importante. En cuanto al tema de la salud, por ejemplo, usted tiene toda la razón, es una reforma longeva, es un pasivo social acumulado el que tenemos, una reforma que cada día más es necesaria y evidentemente en cuanto... no se hace de un día para otro tampoco. Pero que tenemos que hacerla, sí, claro. Y que yo estoy convencido que no debemos terminar este primer cuatrenio sin que la hayamos terminado, sobre todo en el tema de las ARS, la salud mental, que es una guerra la que yo he llevado con ese sector, y en el tema de las AFP, pienso yo que es un tema más de comunicación efectiva, de qué se está haciendo con esos recursos y que la gente lo entienda más. Aníbal, ya para finalizar brevemente, veremos cambio hoy en el gabinete del gobierno, en el gabinete
del Estado? Bueno, el presidente hace poco hizo algunos cambios con Roberto Ángel en Proper y otros más. Yo la verdad que... ¿Cómo recibió la gente ese decreto de Robertito? Mira, para ser honesto, hay una parte de que no lo entendía, quizás pensaban que otros dirigentes más tradicionales se merecían llegar a asumir retos. Hay rostros muy visibles que están fuera, como Alberto Atala, que es un dirigente importante. Pero Robertico jugó un gran rol en la campaña electoral del presidente Abinader. Cuando el presidente tenía ese COVID, que estábamos todos muy asustados, en ese momento era muy difícil. Jugó su carrera política, su profesional, su prestigio. Yo creo que los pocos días que lleva al cargo lo está haciendo bien. A la gente hay que darle una oportunidad y ver cómo lo hace. Y él va muy bien. Y es una persona honesta. Yo creo que él tenía un tema con algunos sectores internos del PRM, pero el poco tiempo que lleva ahí lo está haciendo bien. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, uno de los jóvenes que vemos dentro del Congreso y también dentro de este gobierno. Y esperando de verdad que siga así al 100% esa salud. Amén, muy bien. Amén, así sea. Muchísimas gracias. Podemos ver algunos avances, veremos algo en lo próximo, en lo cercano, con estos temas de la Ley de Seguridad Social, una posible reforma, y ahora que se está reuniendo a propósito del Comité Nacional de Salarios para discutir un salario mínimo, ¿pudiéramos tener cambios o noticias positivas para los dominicanos en los próximos días? Yo creo que son dos aspectos fundamentales de la economía, tanto lo que es la negociación salarial que está en proceso a través del Comité Nacional de Salarios, y la misma Ley de Seguridad Social que ya ha sido discutida en el CES y que ahora pues le tocará llevar otro nuevo proceso de discusión para eventualmente ir a la Cámara Legislativa, pero sí está dentro de la agenda del gobierno tanto el aumento salarial como la reforma de la seguridad social, que son elementos fundamentales en la política social del gobierno. Ministro, tenemos, por ejemplo, también el tema del proyecto de ley de un Ministerio de Justicia, de la creación del Ministerio de la Justicia, que ha traído muchas opiniones encontradas, otros a favor, otros en contra. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo estoy a favor, claramente. Creo que no se trata de quitarle ningún tipo de poder ni de fuerza. Más bien es una división de funciones para que el Ministerio Público pueda dedicarse a lo que son sus labores centrales, pero tampoco quiero en la mañana de hoy abundar mucho sobre ese tema, pero claramente estoy de acuerdo. Joel, mira, estamos en un año preelectoral. El gobierno tiene un gran reto en lo que sería la campaña de reelección. Dos grandes retos serían, por un lado, cómo ese crecimiento macroeconómico se manifiesta ante una ola de inflación en la mesa de los dominicanos que esperan que algo se manifieste. Y lo otro es la ley de hidrocarburos que tiene a la gente desesperada porque tenemos un año ahí congelado y los precios han bajado, pero no se le ha manifestado en el tanque a uno, para contentar al país, sobre todo a las bases del PRM que no están muy contentas. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varios comentarios ahí, vamos a ver cómo te los descifro. Lo primero que hay que decir es que la República Dominicana ha tenido un crecimiento con estabilidad. Ha crecido, el año pasado creció 4.9% y presentó una inflación por debajo del 8%. Pocos países pueden darse el lujo de decir que tuvieron ese nivel de crecimiento con una inflación de un solo dígito. Hay que entender que estamos en una situación internacional difícil por una guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene claramente un impacto en todos los costos de las principales materias primas. Y nosotros hemos logrado ir más lejos que la mayoría de los países. Tal vez nos hemos acostumbrado mucho a todo ese concepto y a veces nos cuesta entender de que estamos en situaciones difíciles. Obviamente, el tema de los precios de los hidrocarburos, hay que decir que el gobierno destinó unos 38.000 millones de pesos el año pasado para subsidiarlo y evitar incrementos más importantes por encima de lo que las condiciones internacionales lo marcaban. Como muchos países, inclusive como Estados Unidos, tuvieron que elevar los precios de los combustibles a precios que nosotros mismos no conocemos.
Luis Abinader rinde cuentas ante la Asamblea Nacional. Rendición de cuentas 2023. Rendición de cuentas 2023. Rendición de cuentas 2023. Esas víctimas, cuando son rescatadas, tienen que ser protegidas. Son millones de haitianos que vienen para acá a declararse refugiados. Yo no sabía que eso era tan indolente. No. Pero llévate dos haitianos a la esquina, Winston Churchill, para tu casa. Aquí el abogado es puede ser que el abogado hable. Entrevistas. El que tiene oído para oír. Familiares, amigos, compañeros. Que oiga. Los puestos públicos no son de nadie. Que no todo el mundo comparte. Peleamos en cualquier terreno. Eso es muy importante para nuestro país. Donde el pueblo tiene voz y participación. Desde la ciudad de Nueva York. El Pío de Constanza. De Barahona. De la ciudad de La Vega. Domingo Norte, La Victoria. Su mundo con el pueblo. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche. Porción de Cuendo TV. De cuentas 2023. Representar y fiscalizar. Regularmente los congresistas se convierten en algunas ocasiones en sello bomígrafo de los gobiernos, porque se sabe que sin la voluntad del presidente de turno difícilmente puedan postularse en función de la gran cantidad de obras que se acometen en una determinada provincia, que aunque no la hace el senador, le saca pepunte político en este clientelismo que tenemos en la República Dominicana. Yo creo que la política dominicana todavía sigue siendo muy inmadura. De hecho, el doctor Ismael Reyes decía hace un tiempo que se había olvidado la ideología y que ya nos enfocamos en qué me toca a mí, que dame lo mío, que es lo mío. Y que en realidad esa política dominicana no ha madurado, porque eso lo venimos arrastrando desde el trujillismo y desde el balaguerismo, y todavía son cosas que están bastante impregnadas en la sociedad dominicana, y no solamente en los políticos, en la sociedad en general. ¿Tú sabes qué me recuerda cuando tú dijiste que hay que hacer una llamadita? Sí, que hay que llamar. No llama la ley de extinción de dominio. Fue así, al parecer, porque ustedes vieron que inmediatamente cuando el presidente dijo había que aprobar ese proyecto de ley, se aprobó, y también el ministro administrativo de la presidencia también lo dijo. Pero más que la voluntad del presidente, Lorena, se impuso la voluntad de los Estados Unidos, claro, que eran los que empujaban y querían, con Robert Thomas, que recientemente se fue, era lo que empujaban a la aprobación de esa ley, que ya por fin la tenemos, pero no hemos visto a nadie que lo haya encartado por la ley de extinción de dominio. ¿Será letra muerta o qué? Vamos a ver, vamos a lanzar así con el Código Penal. Miren, en este momento pues ya tenemos nuestro próximo invitado aquí con nosotros, el ministro pues de Educación. Estamos hablando de Ángel Hernández, reciente ministro de Educación. ¿Cómo se siente, ministro? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, gracias. ¿Cuáles son las expectativas, ministro, para este discurso del presidente Luis Abinader en este día? Bueno, yo entiendo que el presidente Abinader tiene grandes realizaciones, sin duda alguna pondrá en evidencia en el día de hoy todas y cada una de ellas. Ministro, República Dominicana es un país, ya lo hablábamos hace un ratito, del tercer mundo, y gran parte de ese mote viene precisamente por la deficiencia en temas educativos, y no solamente a nivel primario, también secundario, a nivel universitario, de educación superior. ¿Qué estamos haciendo? Es algo a largo plazo, hay que capacitar profesores, hay que cambiar contenido, hay que, esa tanda extendida, pues brindarle más herramientas a los niños para que aprendan y desarrollen habilidades. Pero ¿qué estamos haciendo ahora desde el Ministerio de Educación para tener en un futuro, tal vez no muy lejano, a unos mejores dominicanos salidos de las aulas? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo lo primero que debo decirles
es que desde el principio enfocamos, al menos desde que yo llegué al ministerio, enfocamos la atención del ministerio en lo que concierne al aprendizaje en tiempo oportuno de los niños en los primeros grados. Y en ese sentido se está fortaleciendo no solamente la ampliación de la cobertura a los niños de 3, 4 y 5 años, sino también se creó todo un programa para apoyar la formación de los docentes en lo que es la alfabetización en tiempo oportuno de los niños que están en el primer ciclo de la educación primaria. De igual modo, se aumentó el presupuesto para la formación de docentes y actualmente en estos mismos momentos hay 30.000 docentes en proceso de capacitación. De modo que se está invirtiendo el dinero de educación en lo que es básico para educación, que es la formación y la ampliación de la cobertura de los niños más necesitados. Ministro, usted tiene una confrontación con las editoras. En otroras se le daban esos contratos multimillonarios para que ellos imprimieran los libros. Yo no tengo ninguna confrontación. Usted ha dicho, por favor, que eso lo va a imprimir educación. ¿Se mantendrá esa posición hasta el final o los poderes fácticos, económicos, los que influyen de alguna manera en la vida política nacional, lo hará cambiar de posición? A mí nadie me hace cambiar de posición, puesto yo tengo el Ministerio de Educación, uno de sus principios fundamentales es que debe orientar la inversión hacia una política que incide en la calidad de la educación. Es irrenunciable que el Ministerio de Educación haga los libros de texto. ¿Por qué? Primero, no es una cosa nueva, el Ministerio lo hacía todo el tiempo. Lo hacía desde la época en que doña Jacqueline Malagón era ministra de Educación, en el 91. Y lo hizo Ligia Amada, lo hizo Alejandrina Germán, lo hicieron la mayoría de los ministros que ha tenido el país en materia de educación, lo han hecho. En Iberoamérica hay 21 de los países, en 21, solo 4 no hacen los libros de texto, solo 4. E incluso, por ejemplo, Costa Rica tiene prohibido que las editoras sometan libros a aprobación. No lo aceptan de ninguna manera. El ministerio hace sus propios libros. Entonces, yo entiendo que es una tendencia en América Latina y en Iberoamérica, que sean los ministerios que hagan los libros de texto. Y obvio, hay mucha gente que entiende que es un derecho divino participar cada año en un presupuesto que este año pudo ser de 5.300 millones de pesos, cuando nosotros vamos a hacer los libros de texto con menos del 20% de esa cantidad. Todos los libros, a todos los niveles. Wow. De modo que real y efectivamente el dinero que reste lo vamos a dedicar a fortalecer la capacitación, a crear nuevas aulas, a crear nuevas oportunidades para que el sistema educativo sea mejor. Ministro, ¿el sistema educativo dominicano tiene salvación? Se lo pregunto desde el siguiente punto de vista. Usted es ministro desde hace unos meses, sustituyó a una persona que se había vendido como la panacea universal del sistema educativo de la República Dominicana y no lo fue. Entonces, constantemente tenemos nuevos ministros, nuevas administraciones y no hay una continuidad de Estado en cuanto a ideas o programas que permitan desarrollar o llegar a buen puerto con la educación de la República Dominicana. Este proyecto que usted desarrolla, ¿podemos ver resultados en el corto plazo? Y si no, ¿se le va a dar continuidad? Las políticas públicas en materia de educación no dan resultados nunca a corto plazo, pero hay medidas que sí dan a resultados. Por ejemplo, yo estoy seguro que los libros de texto estarán en el mercado, en las aulas, me refiero, al inicio del año escolar. Okay. Ya eso es un impacto positivo en términos de calidad de la educación. La formación de los 30.000 docentes que hoy están siendo formados, están incidiendo directamente en las aulas. Es decir, que hay toda una política para incidir en los puntos fundamentales de lo que es el sector educación. Entonces, obvio que la discontinuidad de las políticas públicas en materia de educación es un problema, pero eso tiene mucho que ver con el sistema de gobierno que se tiene. Yo les digo, por ejemplo, yo hice un análisis, cuando digo yo me refiero al Ministerio de Educación, sí, un análisis sobre los compromisos del pacto educativo, que es un pacto al 2030. Y nosotros tenemos ahora mismo alineado el 70% de las políticas que está implementando el Ministerio, están alineados con los compromisos del pacto.
Eso significa que nosotros estamos incidiendo en lo que la sociedad espera que incida el Ministerio de Educación en materia de calidad de la educación. Ministro, llama la atención que en su elección como ministro, a diferencia de en otros partidos, siempre buscaban políticos reconocidos como políticos. Usted ha sido la excepción y también hemos descubierto a un ministro bastante disruptivo en la manera como aborda los temas y cómo ha enfrentado el tema del ministerio. Finalmente hay una tendencia de los ministros de educación que después se postulan para presidente de la República. ¿Cómo va a mantener usted esa disrupción? Bueno, eso es muy interesante lo que usted dice, porque en verdad yo me defino como un técnico. Yo siempre he estado vinculado al sector educación. Desde el año 1973 yo he estado vinculado al sector educación. He sido consultor, incluso en una ocasión ocupé este mismo cargo de manera interina, cuando doña Milagro Ortiz Bosch era vicepresidenta. Y en los últimos tiempos estaba muy alejado de todo lo que tiene que ver con la política y con el Ministerio de Educación. Me dedicaba al mundo universitario. Pero sí le puedo decir lo siguiente. En lo personal a mí no me interesa más que hacer correctamente lo que tengo que hacer. Y obvio, lo que tengo que hacer es primero garantizar que el ministerio administrativamente funcione bien, que no haya corrupción al interior del ministerio. Y obvio que los recursos del ministerio se utilicen adecuadamente para incidir en las políticas públicas que tienen que ver con la calidad de la educación. Ese es mi compromiso. En términos personales yo no tengo aspiraciones de ningún tipo. De hecho, yo estaba muy tranquilo en mi casa, dedicado a otro tipo de asuntos. Y alguien me dijo, Ángel, te van a llamar el fin de semana. No te vayas a Las Terrenas, porque a mí me gusta ir mucho a Las Terrenas. No te vayas a Las Terrenas. Y no me fui. 15 días después me llamaron, ¿verdad? O sea que perdió ese fin de semana en Las Terrenas. 2 fines de semana. Sí. Me invitaron después, 15 días después, y me plantearon este puesto. ¿Por qué lo asumí? Bueno, puesto que yo creo que el presidente Abinader es un hombre serio, que está trabajando con los mejores intereses del país, está tratando de hacerlo bien, y yo que trato de hacerlo bien, bueno, me incorporé al proceso. Nosotros tenemos en el PECA ahora mismo alrededor de 200 empresas que han cobrado un 20% en el Ministerio de Educación y no han entregado los productos que contrataron. Entonces ellos tienen que devolverlo en algún momento. Y por la primera vez el Ministerio de Educación ha dejado sin efecto cantidad de contratos, tanto de empresas de construcción como empresas de suplidores de materiales, y eso se hace justamente para establecer una cultura de cumplimiento. Todo el que contrate algo en el Ministerio de Educación tendrá que entregarlo. Así es. Bueno, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos con nosotros al ministro Ángel Hernández, presente, como usted bien dijo, por el presidente Abinader. ¿Perdón? Atípico. Sí, el disruptivo. No, pero es un hombre realmente de armas a tomar que ha dado fuertes posiciones dentro del Ministerio de Educación, y con ello pues hay decisiones que él ha tomado y que no ha sido muy bien recibidas. Lorena, pero Marino le preguntó al ministro que desde ahí algunas personas han aspirado a la presidencia de la República. Yo no recuerdo quién estaba aspirando a la presidencia. Pero se hablaba supuestamente de que el exministro de Educación Fulcar ya estaba preparando pero yo estaba aquí. su proyecto presidencial. También Carlos Amarante Varela. No sé, tú sabes, el Ministerio de Educación tiene como un aire, como que le da como a los funcionarios designados que quieran hacer presidente de la República. Es mucho dinero que se maneja ahí. Tú sabes que yo estoy de acuerdo mucho con ese comentario que hace Marino siempre, todos los días, de que el presidente está como solo. De que el presidente tiene muchas intenciones de hacer cosas y se le hace difícil por las personas que tienen el entorno. Bueno, pues yo creo que ahora con este ministro de Educación hay cosas que van a ser mucho más sencillas, porque creo que comparten visión. Es un técnico que conoce el sistema y que podemos ver resultados, como él dijo, no en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo, porque sabe lo que está haciendo. Es un hombre que conoce el tema de educación desde dentro
y que no es necesariamente un político. Así es. Pero tú sabes que se ha demostrado también que hay muchas debilidades dentro de la educación dominicana y con algunos casos recientes donde tú has visto también que entre estudiantes y maestros pues se han ido hasta las trompadas y la falta de respeto, pero también hemos visto, por ejemplo, las debilidades del sistema. De verdad es muy, muy lamentable. Así es, y en Lorena, en este 179 aniversario de la independencia, hoy Multimedios Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo está transmitiendo en vivo, y por aquí hemos tenido un gran desfile de personalidades de la vida política del país. ¿Y a quién nos toca, Michael y Lorena, ahora? Pues ahora tenemos a uno de los diputados más jóvenes dentro del Congreso, pero que siempre ha tomado muy buenas iniciativas de la misma. Él es el diputado y vocero de la Fuerza del Pueblo por la Cámara de Diputados, Omar Fernández. Ah, pero espérate. Ay. Bienvenido, Omar, ¿cómo te sientes? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por este espacio que me conceden. Sí. Vos, querida Lorena. Tú sí tienes problemas. Bueno. O no sé si son problemas, pero el problema es que a ti te están aspirando demasiado. Bueno. ¿Qué es lo que tú vas a hacer finalmente? Porque te están promoviendo para senador, te quieren promover para alcalde. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? O tú estás, como el candidato aquel que no es que él aspira, es que él lo aspira. No sé, yo pienso que eso fue lo que él dijo. Desde el espacio en que nos encontramos, ¿qué sería más fácil? ¿Cruzar la calle o cruzar el pasillo? Bueno, díganme ustedes. De frente a frente. Omar, ¿cuáles son las expectativas de hoy con el discurso del presidente de la República, Luis Abinader? Bueno, estamos aquí por un mandato de la Constitución, primero para dejar instalado que lo acabamos de hacer ya la primera legislatura en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que es lo que nos compete, y luego trasladarnos a la Asamblea, donde escucharemos la rendición de cuentas del presidente Abinader. Además de rendir cuentas de lo que ha sido su último año, pienso que los temas urgentes y acuciantes para la República Dominicana también deberían ser abordados. Inseguridad, que ya es evidente en la República Dominicana. Poco importa el sector en el que vivas, si es uno rico y exclusivo o uno humilde, tan pronto sales de la puerta de tu casa te sientes automáticamente inseguro. Hemos llegado al punto en que escuchamos una motocicleta trasladarse cerca de nosotros y ya no sabemos si es un ciudadano honrado y digno que anda trabajando o si están a punto de atracarnos. Pero también creo que tenemos que abordar el tema de la alta inflación, costo de la vida y los alimentos. Una unidad de huevo 10 pesos, una unidad de pan 10 pesos, un plátano 40 pesos, el precio del aceite. Yo pienso que son de los temas que hoy son interrogantes aún y que merecen una respuesta, y ni hablar de la tan anhelada y prometida reforma policial, que también creo que es un tema urgentísimo. En el Estado hemos tenido muchas propuestas, muchos resultados de ciertas iniciativas, que si la creación de empleo, por los empleos no son dignos, que desarrollo económico, pero no se transfiere a la población. Desde la Fuerza del Pueblo se está trabajando para en un virtual gobierno, o desde ahora desde el Congreso Nacional, proponer iniciativas que den al traste con la mejora de la calidad de vida de la gente. Sí, por supuesto, lo hicimos en su debido momento cuando fuimos gobierno, y yo pienso que en el programa de gobierno que presentará nuestro candidato cuando lo sea oficialmente y que le presente a la nación cuáles serán sus planes, creo que será abordado. Evidentemente, empleo y empleo digno y de calidad y bien remunerado, y que combata la inflación que vimos en este momento, y sobre todo para la juventud será de los grandes retos que tendrá un programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Así es. Bueno, y también tenemos con nosotros en este momento a Samuel Pereira, quien es el presidente del Banco de Reserva. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien, en expectativa de toda la nación en expectativa. En breves minutos el presidente se dirige a nuestra nación a rendir cuenta de lo que fue este año extraordinario 2022 de franco crecimiento económico de nuestro país. Hemos visto una participación muy importante del Banco de Reservas dentro del gobierno. Sí, ustedes saben que el Banco de Reservas de todos los dominicanos ha sido en estos 2 últimos años, vamos a decir, el motor del desarrollo económico de nuestro país. Gracias al banco, a todos los apoyos de sectores tan dinámicos y productivos como es el sector de turismo, en donde el Banco de Reservas es un firme aliado del turismo y ha dado grandes apoyos a nuevos inversionistas, nuevas inversiones que han llegado a nuestro país, como es el caso también de la construcción, las pymes, el sector de zona franca. El Banco de Reservas ha abarcado todos esos grandes sectores para el desarrollo y seguir con el franco desarrollo
de nuestro país. Samuel, ahora con este desembolso del encaje legal se pretende desarrollar mucho más el mercado hipotecario y también a través del fideicomiso. ¿Hay unos planes próximos para llevar a la gente el acceso a vivienda más bajo costo o con más facilidades crediticias? Sí, eso fue una medida muy importante dictada por el Banco Central, en donde con esos fondos de encaje legal le está facilitando fondos a la banca nacional para que así se los preste para vivienda de bajo costo, ese sector tan importante de la construcción, para que familias se beneficien de esos fondos a una tasa especial de un 9%, hasta un 9%, y puedan lograr su anhelado sueño de tener una vivienda. Que tanto el gobierno, este gobierno que ha construido, es el gobierno que en menos tiempo, en casi 2 años, ha construido más de 3.000 viviendas de bajo costo en lo que son los programas Vivienda Feliz, Familia Feliz, dictaminada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Vivienda, en el cual el Banco de Reserva juega un papel fundamental con el financiamiento de esas viviendas a una tasa solamente de un 8%, que comparado a las tasas como están en estos momentos, es una tasa especial para todos los dominicanos. Los microempresarios, las pymes, los barrios, están siendo víctimas de prestamistas que le están prestando hasta un 20% porque no tienen acceso real a préstamos. Yo no sé, o sea, ese crecimiento macroeconómico que se ha tirado tantas veces, pero que la gente no ve que se le refleja en la mesa, y sobre todo los grupos más vulnerables no sienten eso. ¿Cuáles proyectos y expectativas tienen ustedes para que de verdad esa macroeconomía se refleje en la mesa del dominicano? Mira, nosotros como Banco de Reservas creemos en lo que es la inclusión financiera. Nosotros tenemos un programa que se llama Bancarizar es Patria, en donde nosotros nos propusimos lograr que 1 millón nuevo de dominicanos entren en la banca formal. Con eso es el acceso al crédito, con eso las personas logran facilidades económicas. Nosotros en el caso de las pymes, yo siempre lo he dicho, las pymes fue un sector que en el tiempo de la pandemia fue un sector muy golpeado, pero gracias a las medidas dispuestas tanto por Banco Central como por el gobierno dominicano, en las pymes hemos visto cómo esos empleos no se han perdido de las pymes. El Banco de Reserva jugó un papel preponderante durante esos sectores, facilitándole nuevos préstamos para que no se pierdan empleos, que es lo más importante, que nosotros como gobierno abogamos, que no se pierdan empleos, al revés, que se construyan y se faciliten nuevos empleos. Y el Banco de Reserva jugó un papel fundamental. Y yo lo digo igual, miren, nosotros durante el Banco Central y jugó papel preponderante junto con la banca, en el cual con estas medidas de facilidades rápidas que dictaminó el Banco Central, en donde se le otorgó a la banca más de 100.000 millones que fueron transferidas a estos sectores de las pymes principalmente, y que no obstante la subida de tasa de interés que está pasando alrededor de todo el mundo, esos sectores no fueron afectados, porque esos préstamos fueron dados a una tasa de un 8% fija a 3 años, por el cual esas subidas de tasa no han sido traspasadas a esos sectores, y en eso van beneficio de todos esos sectores de pymes, esos pequeños comercios, en el cual el Banco de Reserva siempre está de la mano apoyándolo. Muchísimas gracias. Omar, antes de despedirte, tengo entendido que tú depositaste un proyecto de ley para la creación de un centro de criminología, ¿verdad? Que ahora mismo sería interesante por el tema de la inseguridad, donde también se habla de reforma policial, entre otros puntos. ¿Cómo va eso? Bueno, es un proyecto de ley que ya hace cerca de 1 año y 4 meses que lo sometí. Lamentablemente no ha caminado mucho, no por falta de diligencia personal, sino por la propia burocracia del Congreso Nacional. Y siempre ha sido una de mis grandes quejas. Sometes un proyecto que es importante, aborda los temas urgentes de la nación, pero si uno cuenta con la voluntad política para que se apruebe, se conozca rápidamente en la comisión, se le dé su estudio y se apruebe luego en el hemiciclo, pues bueno, no bastará solamente con someterlo. Lamentablemente necesitará del consenso de otras bancadas, de otros partidos y de otros legisladores. En el caso de ese proyecto, que pienso que es bellísimo y que puede ayudar mucho con el tema de la inseguridad en la República Dominicana, porque recordemos que la criminología es una ciencia que va de la mano de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría, ayudaría a determinar el porqué del comportamiento delictivo de la gente, por qué la gente delinque. Claro. Sobre todo para tener mejores ciudadanos de cara al futuro. Es un proyecto que apuesta a mediano y largo plazo. Creo que tenemos que pensar en la sociedad de los jóvenes que vienen creciendo, lo que tendremos de cara al futuro como sociedad. Y bueno, a eso apunta este proyecto. Lamentablemente no ha caminado como yo habría querido, pero albergo la esperanza aún. La ley de protección animal. De que en este año y medio, junto con la ley de protección animal, la reforma tan importante que tú y yo hemos trabajado juntos, junto a otras personas también que me han dado una mano,
tampoco ha tenido mucha suerte. Pero bueno, esperamos que este Congreso tenga la suficiente sapiencia como para entender lo importante que son esos proyectos de ley. Omar, ¿cómo hace un político joven para ganar adeptos jóvenes, sobre todo en un país donde la gente está cada vez más cansada y aburrida de la política? Porque o estamos en elecciones o estamos en campaña. Entonces, ¿cómo haces tú como político joven para sumar adeptos a tus proyectos? No sé, la verdad es que intentando ser yo, utilizando mis plataformas, que son las redes sociales fundamentalmente, para hacerle entender a la gente y a los jóvenes sobre todo, que muchas veces son apáticos a la política, que es algo que no es de su interés. Bueno, pues que entiendan que en la política también hay, primero, tenemos que prestarle interés porque es lo que nos afecta en nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad. Y hacerlo de una forma a veces hasta jocosa, graciosa, como para que la gente le preste atención, porque hoy tenemos un tema de que en las redes la retención es de apenas unos segundos. Y si no logras conectar rápidamente con la gente aplicándole tu plan de una forma que le llame la atención, pues es un poco difícil hacer el trabajo. Esos 5 segundos de YouTube son muy valiosos. Sí, así mismo es. Omar, de cara, el discurso de hoy es un discurso reeleccionista, porque ya el gobierno no tiene justificación para decir voy a hacer, sino qué estoy haciendo. Y frente al crecimiento de la fuerza del pueblo, que es arrollador, como van, y ya las encuestas oficiales y extraoficiales hay un empate, como dirían los cibaeños, caco con caco, ¿no? ¿Ustedes están trabajando para segunda vuelta o primera vuelta? Le digo primero respecto a lo que usted dice de que es probable que sea un discurso reeleccionista, y es que me da toda la impresión de que así será, porque cuando uno baja a la Jiménez Moya, nota una cantidad impresionante de personas con pancartas que piden 4 años más, como si fuese algo espontáneo del pueblo y no realmente algo inducido a que así sea. Cosas que criticaban en el pasado y que hoy lo repiten incluso con más ahínco. En todo caso, la fuerza del pueblo está muy concentrada en su crecimiento en este momento. Ciertamente, como usted ha expresado, las encuestas que se manejan en esa guerra de encuestas públicas, pero también otras que son de trabajo, que se utilizan para uno no engañarse y saber realmente cómo estamos posicionados en este momento, lo que nos indica que vamos un franco crecimiento como partido de oposición, ya el partido principal de la oposición de hecho. Y no solamente que estamos bailando bastante pegados, sino que existe una alta posibilidad de que la fuerza del pueblo incluso dé una gran sorpresa en una primera vuelta. ¿Cómo? Sin los hermanitos de PLD. Bueno, será un gran frente opositor, que va a agrupar a muchos partidos políticos. Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sigue así trabajando porque has tenido buenas iniciativas dentro del Congreso Nacional. Muchísimas gracias por la oportunidad. La tercera rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader. Muchas expectativas. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? Pues para ello también hoy tenemos un equipo que está llevando a cabo en diferentes puntos, tanto aquí, también en la casa del presidente, en otros lugares, a ver qué dice la población dominicana. Ahora vamos a hacer contacto en directo con nuestra compañera Vanessa Valdés, quien está en la entrada del Congreso Nacional, y con ella vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son estas reacciones y con quién está Mike. Así mismo es. Adelante, Vanessa. Saludos y continuamos para llevarle todas las expectativas con relación a lo que será el tercer discurso del presidente Luis Abinader en su gestión. En este momento me encuentro con el director del Infoté, Rafael Santos Bardía. ¿Cuáles son sus expectativas en este discurso? Bueno, en primer lugar, el presidente ha logrado campear con éxito una situación económica difícil y ha mantenido al país en la vanguardia del crecimiento económico. Por ejemplo, en el 2022, en América Latina, del 81% de las inversiones externas, República Dominicana captó el 81%, y es la economía previsible que crecerá un 5,1% este año. Hemos podido recuperar los empleos formales, cada día llegan nuevas inversiones al país, lo que quiere decir que hemos superado uno de los problemas más difíciles. En materia de obras, ya comienzan las inauguraciones de grandes obras, como la circunvalación de Asua, que acorta el viaje hacia el sur profundo en 45 minutos, ida y vuelta. Y también se van a inaugurar la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de Baní, la circunvalación de San Francisco de Macorís. Se están inaugurando los centros escolares que quedaron paralizados por sobrevaluación en la pasada gestión de gobierno.
gobierno que ya se están terminando. En el caso específico de la institución que yo dirijo, que es Infotep, pasamos de 7 centros de formación que tenía el Infotep en 2020 a 27 centros. Estamos ya en casi todo el país, aparte de que la plataforma virtual Infotep se ha fortalecido y hoy estamos dando clases de manera virtual a más de 700,000 jóvenes y a 42 ciudades en el mundo donde viven dominicanos. Quiere decir que el presidente tiene razones para decir que su gobierno, el nuestro, ha sido auspicioso y que estos 3 años han sido positivos para la familia dominicana. Director, hablan algunos miembros de la oposición de que es más de lo mismo, que hay poco que mostrar, que se han caracterizado por dar mucho Picasso y poca tijera. Bueno, yo pienso que esperar que la oposición diga otra cosa es no entender lo que es el juego político. Es un país democrático y yo creo que la oposición está actuando correctamente en sus funciones. Claro, las obras que se están inaugurando ya en esta tercer año de gobierno demuestran que no es más de lo mismo. No fue más de lo mismo el COVID-19, como lo enfrentó el presidente Abinader. No fue más de lo mismo haber aumentado las pensiones en 10,000 pesos a los pensionados del Seguro Social. No fue más de lo mismo las pensiones para las madres solteras, para los envejecientes. En fin, la oposición es la que garantiza que la República Dominicana sea democrática. Muchísimas gracias. Bien, ahí estaba Rafael Santos Badía, quien es director del Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep, una institución que yo entiendo que el Estado debería aprovecharla mucho más para capacitar a más personas. Lo que hablábamos hace un ratito con Joel Santos. Sí. Tenemos salarios bajos, es real, pero también es real que la capacitación del personal de la República Dominicana es muy deficiente y el Infotep viene a suplir estas necesidades, pero el Infotep tiene, como él dice, 27 centros, casi en toda la geografía nacional. El Infotep tiene más de 30 años y hace tiempo el Infotep debió estar en todas las provincias y más que eso, focalizado a la actividad económica que se desarrolla en cada una de esas provincias. En algún lugar agricultura, en algún lugar algo ya relacionado a la ganadería, al turismo, bueno, pues hágalo. Los cursos de inglés para el área de turismo, o sea, son cosas que el Infotep pudiera mejorar y desarrollar, igual que con otras instituciones como el ITLA, que el gobierno hace unos días inauguró una sucursal en Bonao y dijo que iba a extender en los próximos 2 años pues otras sucursales en otros lugares del país. Son sumamente importantes para desarrollar y para capacitar mucho más al personal dominicano, sobre todo al público joven que está buscando insertarse en el mercado laboral. Sí. Tú sabes que, bueno, tú lo acabas de decir, el Infotep ha hecho muy buen trabajo, pero yo también entiendo que las autoridades también tienen que enfocarse más con lo que es el tema de la innovación. Sí. La innovación es sumamente fundamental y va a cara al futuro, o sea, de lo que ya se está viendo, incluso el tema tecnológico, el tema, por ejemplo, también de que se pueda crear a través de la innovación lo que es el tema de las patentes, sí. Patentes que vienen a solucionar problemas al país, y creo que desde las universidades y las escuelas se tienen que hacer laboratorios de investigación para buscar temas que se puedan, por ejemplo, nuevamente, perdón por repetir la palabra, llevar solución y que sean de la mano de nuestros jóvenes, para que también nosotros podamos ir, ¿verdad?, creciendo, y el tema de la innovación es sumamente fundamental. Claro que sí, la tecnología es transversal para cualquier área del conocimiento en la actualidad. Después de la pandemia, Michael, todo, increíble. Todo. Mira, a propósito, ya estamos llegando casi a las 10. Ay, sí, ya el presidente está casi ya aquí. Vamos a tener una vista de cómo está ahora mismo el Congreso Nacional en sus alrededores. Y me gustaría quedarme aquí, mira, con las manifestaciones espontáneas de la gente. Bueno, allí tenemos los letreros. ¿Qué dice Michael? 4 años más, Luis Abinader. 4 años más, ¿tú crees? Bueno, ahí está, sí, yo sigo con Luis 4 más. O sea, ya la gente está en reelección. Y mira, es extraño, no sé si podemos tomar ese grupo que tenemos allá. Con más apoyo al arte y la cultura, sigamos con Luis 4 más. Exactamente, ahí está un grupo, en la rotonda ya hay otro grupo también. Tú sabes que eso se ve siempre, ¿eh? Sí, esas son las manifestaciones, entre comillas, espontáneas que tiene todo presidente en su favor para continuar 4 años más.
y ya está tomando forma esto. En un ratito tendremos la llegada del presidente para pronunciar su discurso, que por cierto, tengo entendido que el discurso va a durar más de 2 horas esta vez. El año pasado fue 1 hora 40 minutos aproximadamente, y este año va a llegar incluso casi hasta las 3 horas. Es la información que tengo, así que vamos a ver si de verdad será tan extenso. Pero recuerdo que el año pasado, en los primeros 5 minutos, fue donde informó lo más importante, el logro más importante del año anterior, que fue la pandemia, la eliminación de la pandemia a través de la vacunación. Las medidas, todo, ¿te recuerdas? Y todo eso, exactamente. O sea, en esos 5 minutos. Exactamente. Y este año hay que ver qué es lo que más va a resaltar. Yo diría que la obra física más tangible del gobierno puede ser la circunvalación de Asua, que no es una obra de este gobierno, venía del gobierno anterior. Y ha sido muy criticada. Pero se le da continuidad. Entonces, hay muchas obras pequeñas que el presidente inauguró hace ya 2 o 3 semanas. Hizo un tour de toda una semana recorriendo el país, inaugurando obras en toda la geografía nacional, esa que les mencioné de Asua, unos comedores económicos. Mire, van llegando gente para el tema de la reelección, míralo allí. No, digamos que para el apoyo al presidente. ¿Tú crees? Pero tú sabes que eso también históricamente se ha visto aquí en República Dominicana, cuando un presidente va a hacer una rendición de cuentas, Michael, siempre van las personas a solicitar que ese gobierno dure 4 años más. Siempre se dice que le dan su dinerito, que son políticos que van y lo buscan y lo convocan aquí. Igual como los motoristas. Qué penoso si sería eso. Y como los motoristas que vinieron a defender la Constitución con Leonel Fernández hace unos cuantos años, también eran espontáneos según ellos. Entonces, eso fue en el 2019, ¿verdad? 2019, el año antes de la elección. Sí, el año antes de la elección, bueno, cuando salió del partido. Exactamente, entonces ahí también son manifestaciones entre comillas espontáneas de la gente que viene a defender con todo el patriotismo, con todo ese nacionalismo, ese sentimiento de pertenencia a la nación dominicana. Bueno, pues vienen a defender la Constitución y apoyar a ese líder político que, como bien decía uno de nuestros invitados hace un ratito, es un discurso político, es un discurso que debe ser una rendición de cuentas de qué usted hizo el año anterior. Pero básicamente es lo que estamos haciendo es toda una arenga de que ya hicimos, de que fuimos el mejor gobierno del mundo en el año anterior, que hicimos esto, aquello y que vamos a hacer todavía más. Bueno. O sea que es completamente un discurso político más que una rendición de cuentas. Es lo que se espera. Exacto, y no solamente del presidente Abinader, lo han hecho todos. Lo hizo Leonel Fernández, Danilo Medina, lo hizo Hipólito Mejía. O sea, se trata de eso, porque recuerden que antes incluso, por mandato constitucional, la rendición de cuentas no tenía que ser un discurso, podía ser incluso hasta un informe que presentaba todo lo que usted había hecho el año anterior, pero desde hace unos cuantos años, cuando la Constitución fue modificada, pues eso cambió y tiene que presentar el discurso ante la Asamblea Nacional, que, como dijimos, es un discurso ya propositivo y que aupa la presencia de la imagen del presidente de la República. Tú sabes que inicialmente yo especificaba, Michael, de que, por ejemplo, se espera 2 puntos que el presidente va a hablar en este discurso. Primero, la migración haitiana. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tema de la migración haitiana? Y más ahora cuando tú sabes que se quiso entrar un proyecto de ley con el tema migratorio, donde nosotros teníamos que supuestamente pagar unos impuestos para poder ayudar, a esas personas refugiadas aquí en República Dominicana. Pero hay 2 puntos. Decía el tema haitiano, pero también el tema económico, la inflación que ha azotado al mundo entero, pero República Dominicana no se queda atrás. ¿Cuáles serán esas medidas? El año pasado recuerdo que ellos decían, o sea, el gabinete del presidente, de que República Dominicana este año iba a ocupar uno de los países de Latinoamérica con mejor tasa en posición económica, exactamente, en ese sentido. Claro, una cosa es lo que puedan decir, pero aquí a la hora de tú ir a los supermercados, de tú el tema del combustible, que pagar la luz, o sea, los costos y los servicios han subido bastante. Incluso antes de la pandemia teníamos un crecimiento económico constante, pero no hay un desarrollo económico porque la gente no siente eso en sus mesas, como comentas tú y como decía Marino hace un rato. O sea, no hay un desarrollo económico que se traduce a la población para que pueda acceder a una mejor calidad de vida. Y en el caso que tú mencionas de los productos de primera necesidad, República Dominicana produce cerca del 80% de lo que consume. O sea, tú no dependes tanto de materias primas para productos básicos que se generan aquí en República Dominicana. Entonces, ¿por qué el tema de la importación? No es posible. Bueno, el tema de la importación tiene unos
unos puntos específicos, porque también hay cuotas de importación que establecen acuerdos internacionales. Pero acuérdate que estaba la ley tasa cero. También. Ahora, que eso que yo me refiero. Exactamente. Eso yo creo que fue un desatino del gobierno. Pero bueno, tú sabes que como dijo el presidente, yo soy proempresario. Sí, yo soy proempresario. exactamente. Entonces, y lo que te decía con esto es que hace unos días Proconsumidor atribuía esta inflación a factores internacionales. Pero hay cosas como un plátano, por ejemplo. El plátano que usted consigue en un camión a 5 pesos, a 7 pesos, no es posible que un supermercado te cueste 24 y 35 pesos. O sea, el plátano se produce completamente en la República Dominicana. Es algo que normalmente se hace con productores pequeños que no necesitan aditivos para la siembra, para la agricultura. Y no es posible que un producto como este, que es vital para la dieta del dominicano, esté costando 35 pesos. Así es. O sea, son cosas que Proconsumidor entiendo que no me diga de Proconsumidor. No, mira, para Proconsumidor todo está bien. Para Proconsumidor. Ha habido 3. Mira, Eddie Alcántara, trabajé con Eddie Alcántara hace un tiempo. Es verdad. 3 personas. Como comunicador hablaba mucho, pero ahora como director no, casi no habla. Ha habido 3 directores de Proconsumidor y yo creo que Eddie Alcántara es el que más deja. Eddie Alcántara lo que dijo con relación al tema de los plátanos, ojo con esto, de que usted podía ir a los mercados y tú lo ibas a encontrar a 15, eso era cuando el plátano estaba a 35, 40, lo podías encontrar a 15, pero ahora bien, a ese mercado la población dominicana no puede ir, por ejemplo, al mercado de la Duarte por el tema de la inseguridad, de la insalubridad, y mayormente la población acude a los supermercados, o sea, a los supermercados que usted tiene que ir a mediar de esos precios que estaban por las nubes totalmente, como el ministro también de Agricultura, que lamentablemente no se ve una reacción positiva por parte de un ministerio de la sombrilla del sector agropecuario, cuando incluso el mismo ministro de Agricultura es empresario y productor de plátano, no deja mucho que decir. ¿Tú te acuerdas del Black Friday cuando él fue a una tienda a inaugurar el Black Friday, de que todo se iba a cumplir con la ley, y hubo un video en las redes que tenía el precio debajo, que era más barato antes del Black Friday? En la misma tienda donde el director de Proconsumidor fue a inaugurar este cumplimiento de política. Entonces yo creo que Proconsumidor no está haciendo su trabajo. O es un vocero del gobierno, con todo el respeto, o es un defensor de nosotros los ciudadanos. Mira, ese es otro tema también, porque ahora Proconsumidor lo que dijo que va a hacer es que va a monitorear, a supervisar estos negocios chinos que representan una competencia desleal, pero la competencia desleal es para el empresariado. Claro. Usted es Proconsumidor, usted debe defender al consumidor, no al empresariado. De que los productos nos lleguen a nosotros sin intermediarios y que realmente sea a buen precio. Ese es el principal tema, la cadena de distribución. O sea, ¿hasta qué punto hay libre mercado en República Dominicana para convertirse en agiotaje, en especulación? Porque ese plátano que usted le llega a 15 pesos, a 25 pesos, al productor se lo pagan a peso, a 2 pesos. Entonces, no es posible que le llegue 35 veces más caro o 25 veces más caro al dominicano, que está en la capital sobre todo. Entonces, son cosas que Proconsumidor debería revisar, y ahí hay mucho que hacer, porque Michael, no se trata solamente de la inflación y los factores externos, sino lo que podemos hacer aquí. Michael, tú sabes que yo estaba mirando para atrás, porque yo estoy viendo todas estas tipetas negras que están llegando a nuestras espaldas. Señores, si es que ya estamos esperando a que el presidente de la República, Luis Abinader, llegue ya aquí al Congreso Nacional. Ya son las 10 de la mañana. Creo que ya el presidente tiene que estar llegando aquí al Congreso a rendir cuentas, porque ya, si tú te das cuenta, ya hay como un movimiento, porque ya como que se va sintiendo, sí. Se va, aquí ya uno va sintiendo, señores, cuando ya el presidente va llegando, esa algarabía, el movimiento, y como que uno está en la piel, lo siento, como que uno como que se engranoja. Ya el dispositivo de seguridad empieza a activarse. Sí, como activarse, ese movimiento. Todavía no tenemos imágenes de que él haya salido de su casa, de que haya salido de su casa siquiera. Bueno, no tenemos la imagen. Allí vemos a la vicepresidenta de la República, que ya acaba de hacer entrada al Congreso Nacional, recibida por la ministra de Cultura y por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, que estuvo aquí con nosotros ya hace unos ratitos dando las declaraciones. Sí, así es, ya empiezan a llegar las personalidades, ya están diputados yo sabía y senadores. Que era alguien que llegaba. Todos esos vehículos negros. Están diputados y senadores ya en posición por el tema que hablábamos. Había una
una reunión previa esta mañana para iniciar la legislatura y ya por supuesto los ministros pues van tomando sus lugares para recibir al presidente, a la vicepresidenta que ya empieza a llegar aquí a este Congreso Nacional, Palacio Congresual de la República Dominicana. Así que en unos minutos ya estaremos con la llegada del presidente Luis Abinader, su recorrido desde su casa hasta aquí. El recorrido, por ser lento, puede tomar unos 10 o 15 minutos, pero es un recorrido que se puede hacer en 5 minutos sin ningún problema, sobre todo por el dispositivo de seguridad que tiene el presidente que le permite llegar rápidamente aquí al Congreso, pues está bastante cerca. Pero se tomará un poquito más, así que ya sería cuestión de unos minutos de empezar a ver cuando él salga, que ha sido siempre puntual. Fue puntual para su toma de posesión en el año 2020, su discurso de 2021 y también de 2022, ya ahora está un poco retrasado, puesto que se había ya informado que iba a llegar a las 10 de la mañana justamente aquí al Congreso Nacional y todavía no tenemos ninguna previa de que haya salido de su casa. O sea que ya en unos minutos lo tendremos por acá. Y bueno, ya se espera, ¿verdad? De que él esté aquí. Y bueno, el año pasado fue muy puntual. Sí, todos los años ha sido Todos los años es muy puntual. Llegó a las 10 de la mañana. Ahora hay que ver si en el camino a veces también puede encontrar, señores, la multitud, la gente esperándolo. Y yo creo que tapones no va a encontrar hoy, ¿verdad? Bueno, yo creo que no. Ya ahí, mira, ahí está saliendo ya. Mira, ahí está saliendo. Hay unas imágenes que tenemos acá. Precisamente ahí se ve el dichoso Tesla. ¡Ay, el Tesla! Tesla que se vio como una imagen de que República Dominicana iba a empezar a trabajar con energías limpias a partir del 2020 en esta gestión, pero dio como ese ejemplo, ¿verdad? Ha sido algo que los dominicanos se han quedado esperando. Hace unos días se envió la información del parque fotovoltaico en Cumayasa, en La Romana, que serviría para llevar varios megavatios al sistema de energía limpia y por supuesto sería algo que nosotros necesitamos para depender menos del petróleo, que no lo producimos. Ahí estamos viendo la imagen de cómo el presidente viene Michael, directo hacia el Congreso Nacional. No sé tú, porque estuvimos el año pasado aquí inclusive, siento los ánimos un poco más apagados que el año anterior. ¿Los ánimos de quién? Los ánimos aquí, como el ambiente, lo siento como un poquito, no sé, el año pasado como que estaban más, había más algarabía, como que tú sentías como que llegó, como que esa Lorena, espera, pero ahora veo como que todo muy como... Es que cuando viene un discurso de rendición de cuentas, tú te imaginas, bueno, mira, lo que el presidente va a anunciar es esto es lo más importante. Sí. Por ejemplo, el año pasado pero miren allí, mira allí. Mira el tumulto ahí que tenemos. Mira el tumulto. Eso es en la avenida Abraham Lincoln. Sí. No me falla la exactitud. Pero te decía, en 2021 ya tú sabías que iba a hablar de la pandemia, de la eliminación de la pandemia que teníamos, bueno, pero este año tú no ves algo claro en lo que el presidente se va a enfocar. Hay logros que usted diría, bueno, sí son importantes, pero no son logros de significación política que busca siempre cualquier mandatario para exhibir. Su Mundo TV.